El negocio sobre el que os quiero hablar en el día de hoy es un negocio que recibe bastantes solicitudes tanto por email, tanto por WhatsApp como de forma presencial en el local físico, solicitando precio de sus servicios y productos. La mayoría de ellos se responden a mano una y otra vez y de forma totalmente independiente. Así que para solucionar esto he decidido crear un agente de inteligencia artificial que sea capaz de gestionar la creación de presupuestos de forma totalmente automática y obviamente precisa. Aquí la idea no es crear un chatbot bonito, sino algo que sea funcional, porque en el caso de que no sea funcional y no trabaje a la perfección, le puede hacer perder muchísimo dinero a este negocio. Y ahora mismo la verdad que no sé si es tan buena idea como yo me imaginaba en un inicio. El negocio al que se le va a implementar esta solución es un negocio pequeño, es una empresa de rotulación que tiene 3 empleados y que mayoritariamente el trabajo que ellos realizan son trabajos a medida. Entonces hay mucha especificidad y bastante variedad, sobre todo de materiales, calidades, acabados, etcétera. Entonces eso, quieras o no, hace la solución un poco más compleja. Tenemos que tener en cuenta que aquí cada cliente pide algo totalmente distinto al anterior y que además la mayoría de estos precios entran tanto por WhatsApp como por email mayoritariamente. La parte física no la podemos automatizar, obviamente de momento, pero la parte digital, que viene siendo el WhatsApp y el email, ahí sí que podemos implementar alguna solución. Por poner un caso real, podemos tener un cliente que, por ejemplo, vaya a encargar un rótulo y un rótulo de unas ciertas medidas. Supongamos que un cliente encarga un rótulo de 2 metros por 50 y luego el siguiente cliente a lo mejor viene y te pide una rotulación de un camión para su empresa. Entonces, como puedes ver, la diferencia de un cliente a otro es muy distinta y no se calcula un presupuesto de la misma forma que calculas un rótulo que calculas pues, la rotulación de un camión. Entonces ahí es donde podemos encontrar esa complejidad. Entonces, como podemos ver, el problema de la empresa no es que dé un presupuesto y ya está, es que todos los días da presupuestos y es un trabajo repetitivo una y otra vez, cuando la creación de ese presupuesto es un ABC todo el rato. Entonces es algo que podemos automatizar. Y también algo que tenemos que contemplar es que muchas veces en ese proceso de hacer un presupuesto también está el error humano, de que nos podemos equivocar, escoger el material equivocado o referenciarnos de un producto totalmente distinto, etcétera. Es decir, hay un error humano. Cuando esto lo hacemos a través de una automatización o un proceso secuencial, pues se reduce en un 99,9% el que haya un fallo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos mucho volumen de este tipo de solicitudes, es algo que quieras o no, al final el negocio no permite escalar. No permite escalar porque la mayor parte de tu tiempo operativo la estás dedicando a presupuestar, que es algo que está bien porque en cierta manera es una forma de generar ingresos, sobre todo si te aceptan el presupuesto, pero es algo que es un trabajo muy operativo que no te está, que le impide sobre todo al dueño del negocio poder poner su tiempo en un tipo de actividades o acciones más concretas que sean más productivas, sobre todo si quiere crecer la empresa. Y esto probablemente se vea reflejado en muchos de los negocios, sobre todo en pequeños y pequeñas empresas, que es que no es que tengan falta de clientes, sino que tienen falta de tiempo, porque parte de ese tiempo lo dedican a acciones que no son tan productivas. Entonces, aquí la idea no es crear un chatbot generalista que sea capaz de dar respuestas generales del propio negocio en sí, información propia del negocio, sino que tenga la capacidad de crear presupuestos de forma totalmente automática y que tenga que ser revisados uno a uno. Y aquí hay una delgada línea que obviamente tenemos que evitar cruzar por cualquier motivo, y es que el agente de inteligencia artificial pueda inventarse precios, pueda inventarse plazos de entrega, pueda modificar las fechas de validez del presupuesto
y un sinfín de variantes que hay que contemplar. Porque obviamente si esto ocurriera, aquí pasaría algo bastante grave, y es que podría llevar al negocio a tener grandes pérdidas económicas. Entonces, la parte de atención al cliente, en principio puede parecer fácil, pero hacerla de forma efectiva tiene su cierta complejidad. Porque algo importante que hay que tener en cuenta es que no todas las preguntas de los clientes son iguales. Hay que entender el contexto de cómo te están escribiendo, y no todo se puede automatizar sin meter la pata, básicamente. Entonces, aquí el reto no es que pueda responder cualquier duda, sino también que el agente sepa cuándo no tiene que responder y cuándo necesita apoyo de un humano, y derivar esa consulta pues al equipo del negocio en sí para que la atienda una persona. Entonces, para esta solución, lo que no voy a hacer es crear un superagente que sea la hostia de grande, sino voy a dividir en responsabilidades más pequeñas cada una de esas tareas muy concretas que debe de hacer dentro de lo que queramos simplificar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir al ordenador y os lo voy a enseñar de forma visual cómo de forma un poco a vista de pájaro tengo pensado implementar esta solución. Vale, ahora que ya estamos en el ordenador, voy a explicar de forma generalista más o menos cómo tengo pensado implementar esta solución. Obviamente aquí en este mapita que he diseñado un poco para bajar estos conceptos y tener una idea más simplificada, hay casos de uso que no están aquí puestos y que van entre medias entre el proceso de flujo de información, de evolución a la información, etc. Pero bueno, a grandes rasgos lo que he pensado no es diseñar un agente de inteligencia artificial que sea súper gigante, que sea muy inteligente y que lo gestione él automáticamente todo, sino crear un agente que conecte con unos subagentes con unas tareas muy definidas. ¿Por qué? Porque cada uno de los agentes que se crean se les puede entrenar de tal forma y pueden tener recursos adicionales y pueden hacer tareas muy específicas con ciertas herramientas. Por ejemplo, si un agente que se encarga el agente que se encarga de hacer los presupuestos, imagínate que en algún punto de ellos no le da el cliente la suficiente información o contexto para poder generar un presupuesto, pues ese agente directamente lo que va a hacer es que va a crear una entrada en Trello y se le va a pasar a un equipo humano para que directamente se pongan en contacto con él. O, por ejemplo, otro caso de uso puede ser que un cliente solicita cierta información que no puede ser respondida y también necesita apoyo humano, el agente de atención al cliente. ¿Vale? Entonces, para este tipo de casuísticas, o a lo mejor necesita un correo con cierta información, pues también ese agente tiene la capacidad de enviarle un correo electrónico o enviarle un PDF porque le diga que sí le puede pasar el presupuesto de tal forma, ¿vale? Eso es un ejemplo, simplemente. Entonces aquí tenemos que entender un poco cuál es el contexto. Ahora mismo el canal principal en esta primera versión que se va a hacer va a ser únicamente por WhatsApp, pero luego posteriormente también iría aquí el apartado web, la propia página web de la empresa. Y en un futuro este chatbot también se derivaría a un chatbot con bot. Entonces también ya quitamos la vertical de WhatsApp, email y ponemos también la vertical de atención al cliente por el teléfono, que ahí también hay una gran carga, incluso a lo mejor podría haber hasta más carga que por WhatsApp probablemente, y por email no lo sé, pero bueno, hay también una gran carga. Entonces ya también derivamos mucha parte de la gente que va físicamente al local físico para solicitar información. Entonces esta sería una de las soluciones, que luego aquí la parte de la generación de presupuesto, la idea es que la inteligencia artificial obtenga esos parámetros que son necesarios a la hora de calcular el presupuesto. No dejamos a la inteligencia artificial que ella tome las decisiones que crea convenientes para calcular un presupuesto. La utilizamos como conversador con el cliente para obtener esos parámetros necesarios
que posteriormente se pasarían a una base de datos, a unos ciertos procedimientos o en código puro y duro en el que se ejecute de forma secuencial. Es decir, me hacen falta 4 parámetros a la hora de calcular un presupuesto. Imagínate que puede ser el alto, el ancho, el material y, bueno, y otra variable más que puede ser, por ejemplo, como el acabado de un vinilo, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial saca del cliente cuál es la medida que quiere, cómo quiere el acabado y qué material. El material lo podemos determinar preguntándole ciertas preguntas, que para esto ya se le entrenaría a ese agente para que sea capaz de hacer estas preguntas al cliente, sacarle información y ya así pasarle esa información a un procedimiento en base de datos o a una función. Entonces, la generación del presupuesto no va a fallar porque es secuencial, es un paso tras otro. Lo que podría fallar en este caso es si identifica mal los parámetros de entrada, que eso creo que es bastante difícil, puede ocurrir, pero si se hace bien, creo que la tasa de error va a ser muy, muy baja. Ahora mismo todavía hay cosas que todavía no sé muy bien cómo las voy a implementar, tengo que definirlo. Tampoco sé si los clientes van a confiar en la atención y las respuestas que les va a dar este chatbot de inteligencia artificial y, por supuesto, tampoco sé si realmente al final de todo esto pues a la empresa le voy a estar ahorrando horas de tiempo al día, a la semana y al mes. Obviamente creo que sí, que todo esto va a ser así, pero hasta que esto no esté implementado y obviamente esté en producción en un entorno real y que los clientes lo estén usando y tengamos pues una prueba verídica de que realmente funciona, es efectivo como yo me imaginaba en un inicio, pues no lo voy a saber con total certeza. Entonces, hasta que esto no esté terminado, no sé si será una buena idea como yo me imaginaba en un inicio o tal vez sea un fracaso totalmente absoluto. Entonces, en el próximo vídeo voy a estar diseñando, aunque ya hay partes del proyecto que ya tengo diseñadas y que ya he empezado a crearlo, pero en el próximo vídeo veremos cómo estoy diseñando, cómo estoy llevando esto a la práctica y vamos a ir viendo pues los avances que vamos a ir implementando. Así que si te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal, me dejes un like y si hay algo que te interese, pues déjamelo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.